Siempre odié manejar de noche. No por la oscuridad en sí, sino por el ambiente inquietante que siempre parecía envolver las calles. Así que cuando descargué la aplicación de Uber, me pareció una gran solución para evitar la incomodidad de conducir de madrugada. Todo era tan simple y seguro. O al menos eso creía. El viernes en que comenzó todo fue uno de esos días largos y agotadores. Después de salir tarde del trabajo, mis amigos me convencieron de ir a una fiesta en el otro lado de la ciudad. No tenía energía, pero pensé que unas copas me ayudarían a relajarme. Alrededor de las 3 de la mañana, decidí que era suficiente. Ya había bebido más de la cuenta y el agotamiento me estaba pasando factura. Saqué mi celular y pedí un Uber. El auto llegó en cuestión de minutos, lo cual era sorprendente a esa hora. Me acerqué tambaleante al vehículo, un sedán negro con los vidrios polarizados. La placa coincidía con la que aparecía en la aplicación y el conductor era un hombre llamado Mario. Nada parecía fuera de lo común. Cuando abrí la puerta, una sensación de inquietud me recorrió la espalda, pero la desestimé como cansancio y el efecto del alcohol. Entré al auto y saludé. Hola, gracias por venir tan rápido. El conductor asintió en silencio y comenzó a conducir. Eso me pareció un poco extraño, pero no hice ningún comentario. Muchos conductores preferían no hablar y esa noche yo tampoco tenía ganas de charlar. El trayecto transcurrió sin incidentes al principio. Miré por la ventana mientras las calles vacías pasaban a toda velocidad. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Era como si el mundo entero estuviera dormido y nosotros fuéramos los únicos seres vivos en la ciudad. Después de unos minutos, me di cuenta de que el conductor no seguía el camino habitual a mi casa. Al principio pensé que era por algún atajo que él conocía, pero la ruta se volvía cada vez más desconocida. Disculpa, ¿este no es el camino correcto?, pregunté, intentando sonar calmada. El conductor no respondió. Mis manos comenzaron a sudar y miré el GPS en mi teléfono. El puntito azul que representaba el auto se alejaba lentamente de mi casa. Perdón, ¿podrías parar aquí?, dije, con un tono más firme esta vez. Nada. El silencio en el auto era abrumador, solo interrumpido por el suave zumbido del motor. Empecé a sentir pánico. Pulsé el botón de cancelar viaje en la aplicación, pero la opción no funcionaba. Algo no estaba bien. Decidí enviar un mensaje a una amiga. Algo no está bien con el Uber, no está yendo a mi casa. Avísale a alguien. Pero antes de que pudiera enviarlo, el celular se quedó sin señal. Mi desesperación aumentó. Hey, detente. Dije que quiero bajarme. Grité. El conductor finalmente giró la cabeza ligeramente, pero solo pude ver su perfil a través del reflejo del espejo retrovisor. Sus ojos oscuros no mostraban ninguna emoción y por primera vez sentí un miedo genuino. Empecé a buscar desesperadamente el botón para desbloquear las puertas, pero estaban aseguradas. Traté de bajar la ventana, pero el sistema estaba deshabilitado. Estábamos entrando en un área que no reconocía. Las calles estaban desiertas, las luces de los postes eran escasas y las sombras se estiraban, envolviendo el auto en una oscuridad inquietante. Miré por la ventana y vi fábricas abandonadas y viejos edificios industriales. Esto no podía estar pasando. El auto finalmente se detuvo frente a un edificio abandonado, una estructura imponente que parecía desmoronarse bajo el peso del tiempo y la desidia. Mario apagó el motor, pero no dijo una palabra ni hizo ningún movimiento. El silencio en el auto se volvió insoportable, cada segundo que pasaba sentía que el aire se hacía más denso, más sofocante. Mi corazón latía con fuerza, casi podía escucharlo en mis oídos. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Pensé en gritar, pero ¿quién podría escucharme en un lugar tan desolado? Traté de abrir la puerta con más fuerza, pero seguía bloqueada. El pánico me embargaba. De repente, Mario habló por primera vez.
Su voz era baja y monótona, como si estuviera recitando algo que había dicho 1000 veces antes. Nunca debiste subirte al auto. Mi respiración se detuvo. Lo miré, esperando algún indicio de broma, alguna señal de que esto era solo una horrible confusión, pero su expresión seguía siendo fría, inhumana. Por favor, déjame ir, susurré, con lágrimas comenzando a rodar por mis mejillas. Sin decir nada más, salió del auto, cerrando la puerta tras de sí. Lo vi caminar hacia la parte trasera del edificio. Aproveché el momento para intentar escapar de alguna manera. Agarré mi bolso y busqué algo que pudiera ayudarme. No había mucho, mi billetera, un pequeño frasco de perfume y un cargador portátil. Tomé el frasco de perfume, pensando que tal vez podría usarlo como arma. Respiré hondo e intenté controlar el temblor en mis manos. Tenía que salir de allí. Tal vez el bloqueo de las puertas podía desactivarse desde el panel delantero. Me incliné hacia el asiento del conductor y, mientras luchaba por no desmoronarme, vi algo que hizo que mi sangre se congelara. En el asiento del copiloto había un teléfono, y no era cualquier teléfono. Era el mío. Miré mis manos rápidamente, y ahí estaba, también, otro celular idéntico. ¿Cómo era posible? El pánico me invadió mientras intentaba procesar lo que veía. ¿Me había robado el teléfono mientras no me daba cuenta? ¿O era algo más? No tuve mucho tiempo para pensar, porque Mario regresaba. Esta vez no estaba solo. Lo que vi hizo que me faltara el aire. Un hombre lo seguía de cerca, más alto y robusto, vestido con ropas oscuras que lo camuflaban en la penumbra. Su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca, hecha de lo que parecían ser fragmentos de distintos tipos de cuero, unidos con grapas metálicas que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. No pude evitar soltar un gemido de terror. Intenté nuevamente abrir la puerta, desesperada. Golpeé los vidrios, grité con todas mis fuerzas, pero el ruido se perdía en la inmensidad de la noche. Mario y el hombre enmascarado llegaron a la puerta del conductor. Por un momento, sentí que el tiempo se detuvo mientras ambos me miraban. La máscara del desconocido era aún más aterradora de cerca, y los ojos de Mario brillaban con una intensidad inhumana. Luego, sin previo aviso, ambos comenzaron a forcejear con algo que no pude ver claramente desde mi posición. Mi corazón palpitaba tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho. De repente, la puerta del auto se desbloqueó con un clic suave, como si algo hubiera activado el mecanismo. No lo pensé 2 veces. Abrí la puerta con una explosión de adrenalina y corrí hacia la oscuridad. Mis piernas se movían por instinto, casi tropezando, impulsadas por el puro terror. Corría y corría, sintiendo el suelo irregular bajo mis pies, escuchando sus pasos detrás de mí. Estaba segura de que me alcanzarían. Pero seguí corriendo, más rápido de lo que jamás había corrido. El paisaje era una maraña de sombras y escombros. No sabía dónde ir ni cuánto tiempo más podría aguantar. Pero entonces, lo vi, una pequeña construcción iluminada a lo lejos, tal vez una estación de servicio o un almacén abandonado, pero con luces, una señal de vida. Con todo lo que me quedaba, corrí hacia allí. Al llegar, me di cuenta de que era una vieja gasolinera, semiabandonada, pero con una luz encendida en su interior. Entré de un empujón y cerré la puerta tras de mí, buscando algo para bloquearla. Un estante con productos viejos fue lo más cercano. Lo arrastré, colocando todo lo que pude contra la puerta. El interior del lugar estaba igual de destartalado que el exterior, pero al menos era un refugio. Miré alrededor, buscando algún teléfono o cualquier cosa con la que pudiera pedir ayuda. Mis dedos temblorosos encontraron un teléfono fijo antiguo en el mostrador. Lo descolgué y marqué con desesperación. 911, ¿cuál es su emergencia?, dijo una voz del otro lado de la línea. Ayuda. Me están siguiendo. Me quieren matar. Grité, apenas logrando hablar entre sollozos. Cálmese, señorita.
¿Dónde se encuentra? No sé, estoy en una gasolinera abandonada, hay dos hombres, uno lleva una máscara, me subí a un Uber y... De repente, la línea se cortó. Solo quedó el sonido del tono muerto. Y entonces, los pasos comenzaron a acercarse. Todo empezó una noche de viernes, después de una fiesta que no salió tan bien como esperaba. Mis amigos habían ido a un bar nuevo en el centro de la ciudad, y la idea era tener una de esas noches memorables de las que hablamos por semanas. Pero la verdad es que, después de un par de tragos, la música demasiado alta y la charla vacía, solo quería irme a casa. No estaba de humor para seguir fingiendo que me divertía. Salí del bar alrededor de las 2 de la madrugada y el aire fresco de la noche me golpeó la cara, despejando un poco mi mente nublada. Decidí que era hora de pedir un Uber. El app me mostró varios autos disponibles, pero uno en particular llamó mi atención. El conductor tenía 5 estrellas y más de 1000 viajes completados, lo que me dio una sensación de seguridad instantánea. Era un Honda Civic negro. El nombre del conductor era Daniel. Sin pensarlo demasiado, lo pedí. Mientras esperaba, me alejé un poco del bar para evitar los gritos y el caos de los demás que seguían con la fiesta. Me recosté contra una pared y observé mi entorno, las calles desiertas, el murmullo lejano de risas y conversaciones que se disipaban en el aire, y el zumbido ocasional de un automóvil que pasaba. 5 minutos después, el Honda Civic llegó. Las luces delanteras iluminaron la acera y me acerqué al auto. La matrícula coincidía, el auto era el correcto. Daniel me saludó con un gesto rápido de la mano cuando abrí la puerta trasera y me metí. El auto estaba impoluto, olía a una mezcla de ambientador barato y cuero nuevo. «Hola, ¿cómo estás?», dijo con una voz tranquila pero algo monótona. «Bien, gracias», respondí, sin realmente prestar atención. El viaje debía durar unos 15 minutos hasta mi casa, lo cual me parecía perfecto. Quería llegar, darme una ducha rápida y meterme en la cama. Las luces de la ciudad se desvanecían detrás de nosotros mientras nos adentrábamos en las calles más tranquilas. Me sentía aliviado por estar lejos de la fiesta. Daniel no habló más después del saludo, lo cual agradecí. Prefería los viajes silenciosos. Saqué mi celular y me puse a revisar mensajes y redes sociales, como siempre lo hacía para pasar el tiempo. Sin embargo, algo me hizo levantar la vista del teléfono. El auto no estaba tomando la ruta habitual. Conozco el camino a casa de memoria, y este no era el correcto. «Disculpa, creo que te desviaste», dije, intentando sonar educado, pero una ligera inquietud se deslizó en mi voz. Daniel no contestó de inmediato. Seguía conduciendo, los ojos fijos en la carretera. Podía ver su rostro reflejado en el retrovisor, aunque apenas movía la cabeza. «No te preocupes, conozco un atajo», respondió finalmente, pero había algo extraño en su tono. Algo demasiado, seguro. «El atajo». «Claro. Siempre dicen eso, ¿no?». Pero este desvío no se sentía como uno de esos que ahorra 5 minutos. Parecía más bien como si estuviéramos alejándonos más y más de cualquier lugar conocido. Las calles se hicieron más oscuras, menos iluminadas. De repente, noté que no había más autos a nuestro alrededor. Ni siquiera casas. Solo árboles y la oscuridad. Mi corazón empezó a latir más rápido. «Oye, de verdad, creo que sería mejor si volvemos a la ruta principal», insistí, esta vez con más urgencia. «Es más rápido por aquí», dijo, sin siquiera mirarme. Mi celular vibró. Lo miré. Un mensaje de la app de Uber: «¿Cómo va tu viaje con Daniel?». Sin dudarlo, hice clic en el botón de informar un problema y escribí rápidamente que el conductor estaba desviándose de la ruta. La respuesta fue automática: «Estamos investigando tu caso, por favor, permanece seguro». Pero, ¿qué significaba eso?
¿Qué podían hacer ellos desde una oficina a kilómetros de distancia? Intenté mantener la calma. Quizás estaba exagerando. Quizás esto era solo una paranoia mía, fruto de las historias de terror que tanto me gustan. Pero todo dentro de mí gritaba que algo estaba muy mal. Daniel, dije, esta vez con voz firme, quiero que pares el auto ahora. El sonido del motor era lo único que respondía. Él no hizo ningún movimiento para frenar. Estábamos en una carretera que ni siquiera reconocía. Los árboles a ambos lados parecían cada vez más densos, y la oscuridad era impenetrable. Saqué mi celular nuevamente e intenté llamar a alguien, cualquiera. Pero no había señal. «Para el auto», grité, con el pánico empezando a apoderarse de mí. Finalmente, él giró la cabeza lentamente y me miró a través del espejo retrovisor. Sus ojos, fríos y vacíos, me atravesaron como una hoja de afeitar. «Ya casi llegamos», dijo en un susurro que heló mi sangre. Mi mente entró en modo de supervivencia. Miré a mi alrededor, buscando alguna forma de escapar. Las puertas estaban cerradas con seguro. Intenté abrirlas, pero no respondían, como si las hubiera bloqueado de alguna manera. Mis manos temblaban mientras trataba de encontrar el botón correcto en el tablero para desbloquearlas, pero no lo encontré. De repente, el auto desaceleró. Habíamos llegado a una especie de edificio abandonado en medio de la nada, cubierto de maleza y con ventanas rotas. Daniel apagó el motor y el silencio que siguió fue ensordecedor. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera procesarlo. Me lancé contra la puerta del auto con todas mis fuerzas, tratando de romper el seguro. Escuché un clic. La puerta se abrió. Salí corriendo, tropezando con el suelo irregular. No miré atrás. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, lentos pero firmes, como si no tuviera prisa. Mi respiración era un caos, y mi mente gritaba por una salida. No había nada más que árboles, oscuridad, y la sensación de que no podía escapar. Corrí, y corrí, hasta que mis piernas casi no pudieron más. Pero por alguna razón, no escuchaba los pasos de Daniel acercarse. Me detuve por un segundo, tratando de escuchar. Nada. Un silencio total. No sabía qué hacer. Me giré, esperando verlo aparecer en cualquier momento, pero no había nadie. Estaba completamente solo. O eso pensaba. Cuando finalmente me atreví a regresar al lugar donde el auto había parado, con la esperanza absurda de que podría simplemente tomar el coche y salir de allí, lo vi. El Honda Civic seguía allí, con las luces apagadas. Pero Daniel no estaba. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Eché un vistazo dentro del auto, y lo que vi me hizo retroceder. En el asiento del conductor había un teléfono. Mi teléfono. El mismo que había estado en mi bolsillo todo el tiempo. De repente, el motor del auto se encendió solo, y las luces delanteras iluminaron el camino frente a mí. Retrocedí, mi mente no podía comprender lo que estaba pasando. Entonces, escuché una voz. La suya. Nunca debiste haber pedido este viaje. Me di la vuelta y comencé a correr de nuevo. El sonido del motor y de los neumáticos siguiéndome fue lo último que escuché antes de que todo se desvaneciera en una oscuridad que no podía escapar. Cuando la policía encontró el auto, días después, no había rastro de Daniel. Tampoco encontraron mi cuerpo. Solo el auto vacío, con mi teléfono en el asiento trasero, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Y desde entonces, el Honda Civic negro sigue apareciendo en la app de Uber, esperando que alguien más pida el último viaje. Era una de esas noches típicas de otoño, cuando el aire está lo suficientemente frío como para hacerte temblar, pero no lo suficiente como para usar un abrigo pesado. Había estado en una fiesta de cumpleaños en casa de un amigo, y aunque me divertí bastante,
algo me había dejado una sensación de incomodidad en el estómago. Había bebido más de lo que debería, y lo único que quería en ese momento era llegar a casa, meterme bajo las cobijas y dormir hasta el mediodía. Pedí un Uber, como siempre hacía cuando volvía solo por la noche. En 5 minutos, un coche negro, un sedán de apariencia común, apareció en la aplicación. Rodrigo era el nombre del conductor y tenía una calificación perfecta de 5 estrellas. Me sentí más tranquilo viendo eso, aunque en realidad nunca había tenido problemas con los conductores de Uber. En cuanto el coche llegó, me subí en el asiento trasero y le dije la dirección de mi casa, aunque ya estaba en la aplicación. «Hola, ¿todo bien?», preguntó el conductor con una sonrisa educada. Asentí. «Sí, todo bien. Gracias por venir rápido». Rodrigo, un hombre que aparentaba estar en sus 30s, asintió y comenzó a conducir. Al principio, no le presté mucha atención. Estaba absorto en mi teléfono, revisando mensajes de la fiesta y viendo si alguien más había pedido un Uber. Todo parecía normal, hasta que me di cuenta de que el coche había tomado un desvío que no reconocía. Miré la pantalla de mi teléfono y vi que aún estábamos a 20 minutos de mi casa, pero el camino que estaba tomando Rodrigo no parecía el más directo. Me aclaré la garganta. ¿Este es el camino más rápido?, pregunté con una risa nerviosa. Rodrigo me lanzó una rápida mirada por el espejo retrovisor y asintió. Sí, es una ruta alternativa. A veces el tráfico se pone complicado a estas horas. Algo en su tono me puso los pelos de punta. Sonaba tranquilo, pero había una frialdad en su voz que no pude identificar del todo. Decidí no insistir, aunque la ansiedad comenzó a enroscarse en mi estómago. Conforme avanzábamos, la ciudad empezó a desaparecer y el paisaje urbano dio paso a carreteras más solitarias. Los edificios se volvieron más espaciados, las luces de las farolas eran cada vez más intermitentes. Consulté el mapa de la aplicación y noté que el icono del coche no seguía el camino previsto. En lugar de dirigirnos hacia mi casa, parecía que nos alejábamos más de la ciudad. El miedo comenzó a asentarse en mi pecho. «Oye, creo que te estás desviando», le dije, esta vez sin tratar de ocultar mi nerviosismo. Rodrigo no respondió. Mantuvo los ojos en la carretera, sus manos firmemente en el volante. Empecé a sentir que algo andaba terriblemente mal. «Rodrigo», insistí, alzando la voz. «Este no es el camino a mi casa». Finalmente, giró su cabeza ligeramente, lo suficiente para que sus ojos se encontraran con los míos a través del retrovisor. Sus labios se curvaron en una sonrisa que me heló la sangre. «No te preocupes. Te llevaré a donde tienes que ir». Mi corazón comenzó a acelerarse. Sin pensarlo, intenté abrir la puerta del coche, pero estaba bloqueada. Casi como si hubiera anticipado mi reacción, Rodrigo simplemente soltó una carcajada. «No lo intentes. Las puertas están bloqueadas». Sentí un frío sudor recorrer mi espalda. Traté de mantener la calma y pensar con claridad. Apreté mi teléfono en la mano, buscando llamar a alguien, pero no había señal. Estábamos en medio de la nada, en una carretera secundaria, y no había ni una casa, ni un coche en el horizonte. «Escucha, no quiero problemas», dije, mi voz temblando. «Solo déjame bajar y no llamaré a la policía». «No tienes que hacer esto». Rodrigo no respondió. Continuó conduciendo en silencio mientras el coche aceleraba por la carretera vacía. La oscuridad a nuestro alrededor era opresiva, y la única luz provenía de los faros del coche. Mi mente iba a 1000 por hora, buscando alguna solución. Pensé en saltar del coche en movimiento, pero la velocidad a la que íbamos haría que probablemente terminara herido, o peor. Y luego, algo aún más inquietante me golpeó. ¿Quién era este hombre realmente? ¿Era un conductor de Uber o alguien que había suplantado la identidad de Rodrigo? El hecho de que tuviera una calificación perfecta de 5 estrellas ya no me ofrecía consuelo. Podía haber sido todo parte de un plan cuidadosamente orquestado.
Miré de nuevo la aplicación. No había forma de cancelar el viaje ni de compartir mi ubicación. Era como si estuviera completamente desconectado del mundo. Me sentí atrapado. Rodrigo rompió el silencio. ¿Sabes?, dijo con un tono frío. No eres el primero que se asusta en este tramo. Pero siempre es divertido ver cómo intentan actuar como si pudieran hacer algo al respecto. Cada palabra suya me hacía sentir más impotente. La desesperación comenzó a apoderarse de mí, pero entonces una idea me golpeó: el maletero. Si lograba abrir el maletero desde el interior, tal vez podría escapar. Mientras Rodrigo seguía hablando, yo comencé a mover mi mano discretamente hacia el asiento trasero, buscando la pequeña palanca que normalmente abriría el maletero. Mi respiración se volvió más rápida y superficial cuando mis dedos finalmente la encontraron. Lentamente, tiré de la palanca. El sonido del maletero abriéndose resonó en el coche y Rodrigo frenó bruscamente. ¿Qué crees que estás haciendo?, dijo, su voz transformándose en un gruñido bajo y amenazante. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia la puerta trasera y forcejeé con el pestillo. Rodrigo comenzó a gritar algo ininteligible, pero mi adrenalina estaba por las nubes. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logré desbloquear la puerta y salté del coche en movimiento. Rodé por el suelo duro y áspero, sintiendo como mi piel se raspaba con la grava. El coche se detuvo abruptamente detrás de mí y escuché cómo Rodrigo bajaba de un portazo. Aún aturdido, me levanté lo más rápido que pude y comencé a correr hacia la oscuridad sin saber a dónde iba. Mis pies golpeaban el asfalto frío mientras escuchaba los pasos de Rodrigo acercándose. Mis pulmones ardían y mi corazón latía con una fuerza que nunca antes había sentido. La carretera parecía no tener fin, y mis piernas amenazaban con rendirse. De repente, vi luces a lo lejos, el tenue resplandor de un coche acercándose en dirección contraria. Grité con todas mis fuerzas, agitando mis brazos para llamar su atención. El coche disminuyó la velocidad, y por un momento, pensé que estaba a salvo. Pero justo cuando me acerqué, escuché la voz de Rodrigo detrás de mí, tan cercana que casi sentí su aliento. Me lancé hacia el coche en movimiento, rogando porque el conductor me dejara subir. Era una mujer de unos 40 años, que me miró con el rostro lleno de sorpresa y confusión. «¡Ayúdame!», grité, mis palabras entrecortadas por el esfuerzo. «Por favor, me está siguiendo». Ella dudó por un segundo, pero luego extendió su mano para abrir la puerta del pasajero. Sin pensarlo, me arrojé dentro del coche, justo cuando Rodrigo llegaba corriendo. La mujer pisó el acelerador y nos alejamos rápidamente, dejando a Rodrigo gritando en medio de la carretera. Mis piernas temblaban y sentía mi cuerpo completamente agotado. La mujer me lanzó una mirada de preocupación. «¿Estás bien?». «¿Qué pasó?». Intenté explicarle lo que había sucedido entre jadeos, pero mis palabras apenas tenían sentido. Sin embargo, ella pareció entender lo suficiente y me llevó directamente a la estación de policía más cercana. Cuando llegamos, la mujer me acompañó adentro mientras yo contaba mi historia a los oficiales. Llamaron a más agentes para buscar a Rodrigo, pero nunca lo encontraron. Revisaron el historial del conductor en la aplicación de Uber, pero lo más inquietante fue lo que descubrieron: no había ningún Rodrigo registrado como conductor. La cuenta había sido desactivada hacía meses, después de que desapareciera sin dejar rastro. Esa noche, me di cuenta de que había estado al borde de algo mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Desde entonces, nunca más volví a subirme a un Uber solo de noche. Llevaba horas buscando un Uber. Había salido de una fiesta y mi teléfono no paraba de marcar la lluvia torrencial que estaba cayendo sobre la ciudad. Lo peor de todo es que estaba completamente sola. Mis amigos se habían ido antes, y por alguna razón no pude alcanzar a nadie para que me dieran un aventón.
En noches como esa, las calles se volvían algo hostiles, el tipo de lugar en el que preferías no quedarte mucho tiempo. Era pasada la medianoche y el viento frío me azotaba la cara mientras apretaba la chaqueta contra mi pecho. El vestido que llevaba era demasiado delgado para soportar esa tormenta y cada segundo que pasaba en la calle sentía como la humedad se apoderaba de mi cuerpo. Revisé mi teléfono una vez más, rogando que alguna notificación apareciera con un conductor disponible. Y, finalmente, lo vi, un Uber estaba a 5 minutos de distancia. Sentí un alivio inmediato al ver la confirmación, pero también una punzada de incomodidad al notar que el coche no era el típico sedán o SUV que acostumbraba ver en la aplicación. El modelo aparecía como un sedán clásico, algo que nunca había visto antes. Pero la necesidad de llegar a casa lo más rápido posible me hizo ignorar ese pequeño detalle. A los pocos minutos, un auto negro antiguo, como un modelo de los 70, se detuvo frente a mí. Me pareció raro que no llevara ningún tipo de señalización del servicio de Uber, pero el conductor bajó la ventanilla y, con una sonrisa forzada, preguntó: ¿Eres Carla? Asentí lentamente, algo en su tono me puso nerviosa. Era un hombre mayor, con cabello gris desordenado y una barba descuidada. Algo en su aspecto me daba una sensación extraña, pero el frío y la tormenta me empujaron a entrar en el coche sin pensarlo 2 veces. Es una noche espantosa para estar en la calle, dijo mientras encendía el motor. Asentí, mirando de reojo el interior del vehículo. Olía a cuero viejo, el tipo de olor que te hace pensar en cosas olvidadas. En lugar del típico GPS que suelen tener los conductores, había un mapa de papel abierto en el asiento del copiloto. Extraño, pensé, pero traté de no darle demasiada importancia. Sin embargo, lo que realmente me inquietó fue que no había ningún tipo de señal de la aplicación Uber en su teléfono. De hecho, el hombre ni siquiera parecía tener un smartphone. ¿No usas la aplicación?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque por dentro mi incomodidad iba en aumento. El hombre sonrió sin apartar la vista de la carretera. Me gusta hacerlo a la vieja usanza. Su respuesta no me convenció en absoluto. Pero, de nuevo, no quería ser grosera y estaba demasiado cansada para discutir. Me acomodé en el asiento y traté de distraerme mirando por la ventana, aunque la lluvia hacía difícil ver más allá del cristal empañado. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que el camino no me resultaba familiar. No estábamos tomando la ruta habitual hacia mi casa. Disculpa, creo que tomaste una ruta equivocada, dije, tratando de sonar calmada. El conductor no respondió de inmediato. Solo miraba al frente, con esa sonrisa pegada a su rostro. No te preocupes, sé lo que hago. Esta es una ruta más rápida, respondió, finalmente. El tono de su voz no me tranquilizó. Al contrario, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Revisé mi teléfono, intentando ver mi ubicación en la aplicación, pero para mi sorpresa, el viaje había desaparecido. No había rastro de mi Uber activo, como si nunca lo hubiera solicitado. Oye, ¿podrías detenerte?, le pedí, ahora con la voz más firme. El hombre no dijo nada, solo siguió conduciendo, y la sonrisa se desvaneció de su rostro. En su lugar, una expresión de concentración oscura lo cubría. Sentí un nudo en el estómago. Intenté abrir la puerta, pero no pude. El seguro estaba activado. Detente, por favor, insistí, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. El silencio en el coche se volvió sofocante. Lo único que se escuchaba era el sonido de la lluvia golpeando el techo y el motor del auto que seguía avanzando por un camino oscuro y desolado. Finalmente, me atreví a levantar la voz. Detente. El coche frenó bruscamente. El hombre giró la cabeza lentamente hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de irritación y algo que no podía identificar, pero que me hizo sentir más aterrorizada de lo que ya estaba. No deberías haber hecho eso, dijo en un susurro. Intenté abrir la puerta de nuevo, con desesperación, pero seguía bloqueada.
Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, el hombre aceleró de nuevo, esta vez más rápido que antes. El paisaje se desdibujaba a medida que nos alejábamos más y más de la ciudad, adentrándonos en lo que parecía ser una carretera abandonada. Mi mente estaba en pánico. No podía llamar a nadie. El viaje no aparecía en la aplicación y no había señal de celular. Estaba atrapada. Pero no podía rendirme. Observé al hombre por el rabillo del ojo, intentando calcular alguna forma de escapar. Me fijé en la palanca de cambios entre los dos asientos. Si lograba poner el coche en neutral, tal vez podría crear una oportunidad. Mientras él mantenía la vista fija en la carretera, estiré lentamente la mano, intentando no hacer ruido. Justo cuando estaba a punto de agarrar la palanca, el hombre habló. «Es una mala idea», dijo, sin girarse. Su voz era baja, casi como si estuviera canturreando. Mi mano se congeló en el aire. ¿Cómo sabía lo que estaba haciendo? «Te contaré algo», continuó, ignorando por completo mi terror. Hace muchos años, antes de que existieran estas aplicaciones, antes de que todos tuvieran un teléfono inteligente en la mano, la gente solía confiar en los extraños para moverse. Era una época diferente. Más peligrosa. Pero también más emocionante. Giró la cabeza lentamente hacia mí, sin dejar de sonreír. La confianza es algo raro hoy en día, ¿no crees? Todos piensan que están a salvo porque pueden ver una foto en una aplicación, porque alguien ha dicho que son confiables. Pero, al final, seguimos siendo extraños, tú y yo. Sus palabras eran como cuchillos clavándose en mi mente. Cada segundo que pasaba, me daba cuenta de lo desesperada que era mi situación. Nadie sabía dónde estaba. Nadie me estaba buscando. Estaba completamente sola en la oscuridad con este hombre que claramente disfrutaba del control que tenía sobre mí. De repente, el coche giró bruscamente hacia un camino de tierra. La carretera asfaltada desapareció y ahora estábamos avanzando entre árboles altos y siniestros que se alzaban como sombras amenazantes. Intenté mantener la calma, pero la desesperación me estaba consumiendo. ¿A dónde me llevas?, logré preguntar, con la voz temblorosa. A un lugar especial, respondió sin más detalles. El coche siguió avanzando hasta que, finalmente, se detuvo frente a lo que parecía ser una vieja casa de campo, abandonada y envuelta en la oscuridad. Las luces del coche iluminaban brevemente la fachada de madera desgastada antes de que el hombre apagase el motor. «Bájate», me ordenó, su voz ahora más grave, más amenazante. Negué con la cabeza, paralizada por el miedo. Pero antes de que pudiera reaccionar, él se giró bruscamente hacia mí, agarrando mi brazo con una fuerza sorprendente para su edad. Sentí como sus dedos se clavaban en mi piel mientras me arrastraba hacia afuera del coche. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. Estaba sola en medio de la nada, sin señal, sin ayuda. Grité, pero mi voz se perdió en la tormenta que aún caía implacable sobre nosotros. Me llevó hacia la casa, empujándome a través de la puerta rota y hacia la oscuridad interior. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue su sonrisa, esa sonrisa torcida que sabía que nunca olvidaría. Cuando desperté, estaba en el suelo frío de una habitación oscura. El dolor en mi cabeza era insoportable y mi cuerpo temblaba. Intenté moverme, pero mis manos estaban atadas con cuerdas gruesas. Estaba atrapada. Podía escuchar sus pasos arriba, moviéndose de un lado a otro, tarareando una melodía que me helaba la sangre. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que regresara. Nunca había sido un gran fan de los Ubers. Desde que la compañía se volvió popular en mi ciudad, escuché muchas historias extrañas. Algunos decían que había conductores que se desviaban de las rutas y llevaban a los pasajeros a lugares peligrosos.
Otros hablaban de encuentros con conductores extraños que parecían conocer demasiado sobre ellos. Pero esa noche, después de una fiesta que se prolongó más de lo esperado, no tenía otra opción. Mis amigos se habían ido en sus coches y mi teléfono estaba al borde de la batería. Así que pedí un Uber. No era mi primera vez, pero siempre había un nudo en mi estómago al hacerlo. Aún así, la sensación de la música retumbando en mi cabeza y el cansancio hicieron que olvidara mis dudas. La aplicación tardó un poco más de lo habitual en encontrar un conductor, y cuando finalmente lo hizo, el nombre que apareció en la pantalla me hizo fruncir el ceño: Ramón. Era un nombre común, pero había algo inquietante en la forma en que estaba escrito. Al menos la foto del conductor mostraba a un hombre de mediana edad, con una sonrisa que parecía amistosa, pero sus ojos tenían una profundidad que me puso en alerta. Cuando el coche llegó, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era un sedán negro, algo más viejo de lo que esperaba. Aún así, me subí, y la puerta se cerró detrás de mí con un sonido que resonó en el silencio de la noche. «Hola, soy Ramón», dijo el hombre mientras ajustaba su espejo retrovisor. Tenía una voz suave, pero había un tono de frialdad en ella que me hizo dudar. «Hola», respondió, intentando sonar casual. «¿Puedes llevarme a Elm Street, por favor?» Ramón ascendió y arrancó. La carretera estaba oscura y vacía, y a medida que nos alejábamos del bullicio de la fiesta, la inquietud en mi pecho crecía. Hablábamos de cosas triviales, pero había un silencio pesado entre nosotros que me molestaba. De repente, me di cuenta de que no había verificado la ruta. Saqué el teléfono para abrir la aplicación, pero la pantalla se quedó en negro. «¿Te gustaría que yo no manejara?», preguntó Ramón, sin apartar la vista de la carretera. «Puedo llevarte por un camino más corto, es más rápido». Eso sonó extraño. «No, está bien». «La ruta está bien», respondió, tratando de mantener la calma. Mientras avanzábamos, noté que los edificios y las luces de la ciudad desaparecían rápidamente. Todo se volvió oscuro y silencioso. Ramón tomó un giro que me pareció inusual, y mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Estás seguro de que sabes por dónde vas?», preguntó, sintiendo que la incomodidad crecía. «Confía en mí», dijo, con una sonrisa que parecía forzada. «He estado aquí antes». Esa respuesta no me tranquilizó. El coche continuaba por un camino de tierra, rodeado de árboles que parecían acercarse a nosotros, como si quisieran devorarnos. Miré por la ventana, intentando discernir algún signo de vida, pero todo lo que vi fue la oscuridad del bosque. «¿Has trabajado mucho en esta área?», decidí preguntar para romper el silencio. «Sí, a veces tengo pasajeros que desean escapar de la ciudad», dijo con un tono que me pareció inquietante. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Escapar de qué?», pregunté, cada vez más ansioso. Ramón sonoro de nuevo, pero esta vez su mirada se volvió más intensa. «De muchas cosas. Algunas personas buscan escapar de sus problemas, y otras, bueno, otros son simplemente curiosos». La tensión en el aire se volvió palpable. Quería pedirle que me dejara salir, pero no sabía si era seguro hacerlo. Finalmente, decidí ignorar mis instintos y tratar de relajarme. «¿Tienes un lugar favorito para llevar a los pasajeros?», pregunté, intentando mantener la conversación. «Claro, hay un viejo mirador en este camino. Es un lugar perfecto para reflexionar sobre la vida», dijo. Su tono era sereno, casi hipnótico. No podía evitar sentir que la conversación se tornaba extraña. ¿Reflexionar? ¿Sobre qué? Sobre lo que ha dejado atrás. A veces, la gente necesita un lugar donde puedan liberarse de sus cargas, respondió, mirando hacia adelante con un brillo extraño en sus ojos. No estaba seguro de lo que eso significaba, pero la atmósfera se había vuelto más densa. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiéndome un poco incómodo. «Verás, no todos los pasajeros llegan a su destino. Algunos eligen no volver», dijo,
y mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué quieres decir? Mi voz salió casi en un susurro. Ramón rió suavemente. No te preocupes, solo es una broma. Pero la vida puede ser sorprendente. A veces, la muerte puede ser un alivio. A medida que sus palabras se asentaban en mi mente, sentí el deseo de salir del coche. Las luces de la ciudad estaban demasiado lejos, y ahora solo había sombras alrededor de nosotros. La carretera de tierra se volvió más angosta, y no había señal de vida. ¿Dónde estamos?, preguntó, tratando de mantener la calma. Casi llegamos, respondió, pero su voz era distante, como si estuviera hablando desde otro lugar. Finalmente, llegamos a un claro. Ramón detuvo el coche, y la oscuridad parecía devorar el lugar. Este es un buen lugar para reflexionar, dijo, mientras miraba hacia el cielo. Lo siento, pero creo que quiero irme, dije rápidamente. ¿Pero no quieres ver las estrellas? Es un espectáculo maravilloso, insistió sin mirarme. No, por favor, llévame a casa, le rogué, sintiendo que la ansiedad me invadía. De repente, su rostro se tornó serio. No puedes irte aún. Estás aquí por una razón. El ambiente se volvió opresivo. ¿Qué razón?, preguntó, mi voz temblando. Es hora de que te enfrentes a tus miedos. Todos tenemos cosas que debemos dejar atrás, dijo, mientras miraba por la ventana. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de miedos?, insistí. Los miedos que te han seguido toda tu vida. Este lugar es especial. Muchos han encontrado la paz aquí. Desesperado, trató de abrir la puerta del coche, pero estaba bloqueada. ¿Por qué no puedo salir? Esto no es divertido, gritó. Porque no puedes huir de lo que eres, dijo con una calma inquietante. Este viaje es solo el principio. En ese momento, la realidad se volvió borrosa, como si estuviera atrapado en un sueño. Miré a mi alrededor y vi sombras que parecían moverse entre los árboles. Mi mente comenzó a divagar. Recordé los rumores que había oído sobre conductores de Uber que llevaban a las personas a lugares de no retorno. Y ahora estaba atrapado aquí, con un extraño que hablaba de enfrentar mis miedos. ¿Qué has hecho con los otros pasajeros?, preguntó, sintiéndose completamente vulnerable. Lo que necesitaban. Cada uno de nosotros lleva una carga que a veces no podemos soportar, dijo con una tranquilidad perturbadora. La desesperación me invadió. Déjame salir, grité, golpeando la ventana. Pero la oscuridad a mi alrededor parecía absorber mi voz. ¿Sabes lo que pasa cuando no puedes enfrentar tus miedos? Se convierten en sombras que te persiguen, dijo Ramón, mientras giraba la cabeza lentamente hacia mí. Basta, gritó, intentando mantener el control. ¿Qué quieres de mí? Quiero que elijas. A veces, lo que más tememos es lo que necesitamos enfrentar, respondió con una sonrisa siniestra. La tensión era palpable, y la atmósfera se volvió opresiva. Empecé a recordar mis propios miedos, las cosas que había dejado atrás, las decisiones que había tomado y cómo esas sombras habían crecido en mi vida. Me di cuenta de que no podía escapar de ellos. ¿Por qué me haces esto?, preguntó, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Porque te importa, ya veces eso es lo que se necesita para liberarte, dijo Ramón, mientras el coche comenzaba a temblar. Aterrorizado, miré por la ventana y vi que las sombras se acercaban. Eran figuras indistintas, como ecos de personas que había conocido, errores de mi pasado que habían regresado para atormentarme. No, por favor, imploré, sintiendo que el pánico me envolvía. Déjame ir. Prometo enfrentar mis miedos, pero no aquí, no así. Ramón me miró fijamente. Eso es todo lo que necesito oír, dijo, y en un instante, el coche comenzó a moverse nuevamente. La oscuridad se desvaneció a nuestro alrededor y, de repente, me encontré de vuelta en la carretera principal, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. ¿Qué pasó?, preguntó, sintiéndome aturdido. Te dejé ir.
Ahora debes enfrentar. Arte a tus propios demonios, dijo, mientras estacionaba frente a mi casa. Salí del coche rápidamente, sintiendo que mis piernas temblaban. Ramón me dio una última mirada antes de que el coche desapareciera en la noche, como si nunca hubiera estado allí. Nunca volví a pedir un Uber después de esa noche. Pero algo dentro de mí cambió. No podía olvidar la experiencia, ni las sombras que había visto. Me di cuenta de que, a veces, nuestros mayores miedos no son los que están fuera de nosotros, sino los que llevamos dentro.